Ya está. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy voy a impartir una palabra que a consideración mía es de mucho provecho. Si usted puede tener su espíritu atento, su mente abierta, su espíritu receptivo, le va a hacer de mucho provecho esta palabra. Quiero que vaya por favor conmigo al libro de Isaías 46:10. Y allí en Isaías 46:10 está escrita la palabra que dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amado Dios y buen Padre, te doy gracias por esta palabra que tú has traído a mi espíritu, que has impartido como vida a mi espíritu, la cual he disfrutado. Ahora oro para que esta palabra sea como una buena semilla, sea sembrada, Señor, en cada uno de los que me van a escuchar, que sea una semilla, Señor, así como dice la parábola del sembrador. La semilla es la palabra del reino, que es sembrada y es regada por el Espíritu Santo hasta que te produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Señor, no permitas que el enemigo venga a arrebatarla, antes bien, permite que cada uno de nosotros con entendimiento podamos recibirla y podamos hacerla viva en nuestras vidas y podamos llevarla a la práctica, produciendo de esa manera mucho fruto para tu reino. Oro, Señor, porque esta palabra sea constituida. Oro, Señor, porque esta palabra pueda posicionarnos en el gobierno, en la mesa, como reyes y sacerdotes, Señor, y podamos establecer tu reino, Señor, conforme y de acuerdo a tu voluntad, como en los cielos, en la tierra, a través de nuestras vidas, para que a través de tus hijos reyes y sacerdotes, amado Padre, tú establezcas un reino sacerdotal y de gente santa en esta tierra. Te damos gracias por tu reino, porque sabemos que a través de tu reino todas las cosas, Señor, se llevan a cabo en tu propósito y se cumplen en tu perfecto estado o tu plan original. Gracias por nuestras vidas, gracias por tu reino en ella, gracias por el Cristo que vive dentro de nosotros, por el Espíritu Santo, y gracias por tu vida también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio. Repita, Dios anuncia lo que está por venir en el principio. La versión de la Biblia al día dice: yo anuncio el fin desde el principio. Repita, yo anuncio el fin desde el principio. Y la nueva versión, la nueva Biblia de Jerusalén dice: yo anuncio desde el principio lo que viene después. Mire lo que dice la Biblia: todo lo que Dios crea, primero le da un final para después poderle dar un principio. Es decir, no hay algo que Dios cree sin que primero le haya dado un final. Todo lo que Dios crea, primero ya le dio un final, y ese final se llama propósito. ¿Puedes decir amén? La garantía de que tú y yo nacimos por causa de un propósito es que estamos en esta tierra, porque Él primero anuncia el final y después le da inicio a las cosas. Es decir, que tú y yo estemos en esta tierra tiene la garantía de que tenemos un final llamado propósito, y por eso se nos permitió tener un principio. Tú y yo solamente podemos tener un principio cuando Dios ya tenía para nosotros preparado un final. Tú y yo solamente podemos empezar un principio cuando Dios ya tenía para nosotros un final, y a ese final que Dios tenía para nosotros se le llama propósito. ¿Puedes decir amén? Yo anuncio el fin, ¿desde cuándo? Desde el principio. Es decir, todas las cosas que Él les da un principio ya tienen un final. Todas las cosas que Él crea en un principio ya tienen un final de parte de Dios, a lo cual Él llama propósito. ¿Puedes decir amén? Por eso es más importante saber que yo nací que solamente saber que estoy vivo. Es más importante saber que yo nací. ¿Por qué? Porque si yo tengo un principio, es porque Dios me dio un final. Si yo tengo un principio, es porque Dios diseñó para mí un final.
Si Dios me permitió iniciar es porque Dios tiene para mí un final llamado propósito. Nosotros nacimos porque Dios tenía un propósito preparado para cada uno como final. Amén. Entonces, nosotros nacimos por causa de lo que tenemos que hacer y no para improvisar. Usted no nació para improvisar en su vida a ver qué sale. Usted nació para llegar al final que Dios determinó con su principio, como Él lo estableció en la eternidad. Usted no nace para ver qué puede improvisar. Usted no nace para poder experimentar con su vida. Usted nace porque Dios tiene para usted un final preparado llamado propósito. Usted nace por causa de ese propósito que es el final que Dios determinó para usted. Repita conmigo: yo nací por causa de lo que tengo que hacer y no para improvisar. ¿Puede decir amén? Hay mucha gente que está improvisando con su vida porque no conoce propósito, y al no conocer propósito solamente se lleva una vida de improvisación. Escuche lo que le voy a decir: tu vida no es un campo de experimentación, tu vida no es un campo de improvisación, tu vida es un propósito de parte de Dios al que Dios le dio un final. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Quien vive su vida para improvisar, quien vive para improvisar con su vida, está fuera del propósito de Dios. Quien vive para experimentar con su vida, está fuera del propósito de Dios. Alguien que solamente vive por vivir, sin vivir para su propósito, está fuera del propósito porque no sabe para qué nació. Cuando una persona se pone a improvisar y a experimentar en su vida, esa persona no conoce propósito, por eso no sabe para lo que nació y no sabe a dónde tiene que llegar. La gente que improvisa, la gente que experimenta con su vida, ella no entiende para qué nació y por eso solamente existe, pero no vive. Repita: si usted improvisa y experimenta en su vida, usted está existiendo, pero usted no está viviendo. Le voy a decir por qué. Porque fuera del propósito de Dios solamente se tiene una existencia, pero no se tiene una vida. Usted solamente puede tener una vida cuando esa vida es útil al propósito de Dios. La vida que Dios diseñó para el hombre solamente es útil para Dios en la medida que el hombre le pueda servir al propósito de Dios. Dios solamente ve que tú tienes una vida y que estás viviendo una vida en su voluntad, una vida en su propósito, cuando tú entiendes a través de la revelación de la palabra para qué naciste, por qué estás aquí y cuál tiene que ser tu final. Una persona que no entiende por qué nació, una persona que no entiende para qué está en la tierra, y una persona que no entiende a dónde tiene que llegar, es una persona que no entiende el propósito revelado por Dios en la Biblia, que es la palabra de Dios, y por lo tanto solamente está existiendo fuera del propósito de Dios, y a esa existencia fútil y desdichada no se le llama propósito. A esa existencia fútil y desechada, desdichada, no se le puede llamar propósito porque no tiene el conocimiento de la voluntad de Dios para tu final, ni para tu vida, ni para el final de tu vida. ¿Me estoy explicando? No naciste para experimentar con tu vida, no naciste para experimentar con tu vida, no naciste para improvisar con tu vida. Tú naciste porque existe un propósito de parte de Dios para tu vida. Amén. Cuando Dios quiere usar tu vida en esta tierra, a eso Dios le llama propósito. ¿Puede decir amén? ¿Cómo le llama Dios a eso? ¿Cómo le llama Dios a eso? Propósito. Déjame decirle algo y quiero que ponga mucha atención. Cuando nosotros vivimos una vida sin propósito, nosotros parecemos un barco en alta mar sin timón. ¿A dónde va un barco en alta mar sin timón? A ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección hacia dónde ir.
Porque sin timón no puede dirigirse a ningún lado y solamente es llevado por el mar a donde la corriente le quiera llevar. Una vida sin propósito es igual, solamente es un existir en la tierra, y la vida de esa persona o el existir de esa persona solamente es llevada por la vida donde quiere la vida, pero no hacia el destino con el que Dios te diseñó para llegar a él. ¿Puedes decir amén? Por eso es importante que podamos entender que nacimos por causa de un propósito. No solamente naciste por causa de un propósito, sino que Dios te otorgó todos los recursos que tú necesitabas para la obtención de ese propósito. Es decir, Dios te dio un final llamado propósito, y Él te envía a que llegues a ese destino final llamado propósito. Pero no solamente te permite hacer para cumplir ese propósito, sino que Él te da todos los recursos para que tú puedas obtener ese propósito. Mira lo que dice Efesios 1:3. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Repite, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuántas bendiciones nos bendijo? Todas. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Todas. En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, escucha lo que dice la palabra. La palabra revela que Dios preparó todos los recursos que tú y yo necesitábamos para el cumplimiento de nuestro propósito. Y lo hizo bendiciéndonos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Ahí tenemos todo tipo de bendición que necesitamos para poder cumplir el propósito. ¿Puedes decir amén? Ahora, Dios preparó esos recursos que nosotros necesitamos para el cumplimiento del propósito. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual para el cumplimiento del propósito. Pero sin duda alguna, algunos entonces dirán: apóstol, ¿dónde están esos recursos que yo no los veo? ¿Por qué es que a veces dentro de la iglesia muchas personas no tienen acceso a esos recursos? ¿O por qué es que muchas veces la iglesia se queja de no tener esos recursos que se manifiestan en otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué algunos parece que no tuvieran recursos o pareciera que no ven esos recursos? Déjame decirte una cosa y quiero que pongas mucha atención. Lo que libera el recurso dado por el Padre es el propósito. Lo que libera las bendiciones otorgadas por el Padre es el propósito. El recurso que Dios nos ha dado se libera hasta que tú entras a tu propósito. Mientras tú estás fuera de tu propósito, no hay recursos, porque estás fuera del cumplimiento del plan de Dios. Mientras no hay propósito, no hay recursos. Muchas personas no tienen los recursos del cielo para manifestarlos en la tierra porque están fuera del propósito. O te habla la persona que tienes a tu lado y dile: si tú te has preguntado dónde están los recursos que no los ves, si tú te has preguntado o si tú has dicho yo no tengo recursos, la respuesta es sí. Dios también liberó para ti recursos. Dios también otorgó para ti recursos. El problema es que esos recursos no se activan en tu vida porque tú estás fuera del propósito. ¿Qué quiere decir que estás fuera del propósito? Vives para vivir no en el propósito por el que naciste, sino que eres como esa barca en alta mar, llevada por todo viento a doquiera que Él le quiere llevar. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Si usted no está obteniendo los recursos que el Padre liberó para el cumplimiento de su propósito, es porque usted está fuera del propósito. ¿Qué significa que usted está fuera del propósito? Que su vida no está siendo vivida hacia la consecución de su destino final, sino que usted está improvisando y usted está experimentando con su vida fuera del propósito de Dios. ¿Puede decir amén? Cuando no se activan los recursos,
Cuando no se activan los recursos que Dios nos dio en los lugares celestiales, es porque estamos fuera de Él. Hay gente que dice, ¿por qué yo oro por las personas y la gente no sana? ¿Por qué yo oro y no hago milagros? ¿Por qué yo oro y no pasa nada? Porque estás fuera del propósito. Dice la palabra, pedís, pero pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes por qué hay tanta iglesia que aparentemente no tiene recursos, que aparentemente Dios no le dio recursos, que aparentemente los recursos no se manifiestan en su vida? ¿Sabes por qué es? Porque ellos están fuera del propósito. Porque en lugar de estar viviendo su vida encaminada hacia el cumplimiento del propósito, ellos están experimentando con su vida. Ellos están experimentando, están improvisando, viviendo una vida que Dios no les dio para vivir. Cuando tú vives una vida que Dios no te dio para vivir, tú estás fuera del propósito, tú estás experimentando, tú estás improvisando, y tú eres como ese barco en alta mar que es llevado a doquier por las olas del mar sin dirección. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? ¡Wow! El problema es que en la iglesia, o que la iglesia está buscando los recursos, pero sin sumergirse en el propósito. Cuando la iglesia busca los recursos, pero quiere los recursos no para sumergirse en el propósito, sino para utilizarlos en su vida experimental, entonces Dios no libera nada. Dios solamente libera los recursos cuando nosotros los usamos para la consecución de nuestro propósito. Repite conmigo, sin propósito no existe recurso. Sin propósito no existe recurso. Voltea a ver a tu vecino y dile, si no vives en tu propósito, no hay recursos. Dios solamente le da recursos a los que están cumpliendo el propósito. ¿Puedes decir amén? ¿Puede entender lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo entro a vivir en el propósito, cuando yo me sumerjo para vivir en el propósito, entonces me son liberados todos los recursos para vivir con cielos abiertos en la tierra. Amén. Todas las bendiciones espirituales que Dios me dio en los lugares celestiales de Cristo me son otorgados cuando yo vivo por causa del propósito. Mientras vivo para mí, mientras vivo para experimentar, mientras vivo para improvisar, no me son activados los recursos. Pero cuando yo vivo para cumplir mi propósito, entonces el Padre activa mis talentos, activa mis recursos para que yo pueda lograr mi propósito. ¿Cuántos se están moviendo con los recursos que el Padre les dio? Voltea a ver a la persona que tienes atrás y dile, parece que he visto un lindo gatito. No le digas así. Dile, me parece que si no tienes recursos, es porque estás experimentando con tu vida. Si no hay recursos de Dios en tu vida, es porque estás improvisando y experimentando con tu vida una vida que Dios no te dio a vivir. Los que estamos viviendo en el propósito, manifestamos todos los recursos del cielo en la tierra por causa del propósito. Los que están fuera del propósito no están manifestando los recursos del cielo en la tierra, porque al estar fuera del propósito, los recursos no les son activados en su vida. Amén. 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 ¿Puedes decir amén? Esto se trata de oración, de ayuno para recibir unción y sanar enfermos. ¿De qué se trata? De vivir sumergido en mi propósito, de vivir sumergido en el plan, en el diseño de Dios por el cual yo nací. Mientras yo vivo en el diseño de Dios por el cual yo nací, todos los recursos que yo necesito me son habilitados para poder usarlos. Amén. Ahora, quiero que pueda entender una cosa. Usted puede tener un empleo. Una cosa es tener un empleo y otra cosa es tener un trabajo. ¿Puede decir amén? Usted puede tener un empleo
sin estar haciendo el trabajo que Dios le dio para usted. Diga, es aburrido. Usted puede tener un empleo sin estar haciendo el trabajo que Dios tiene para usted. Tener un empleo es diferente a ocuparse del trabajo que Dios tiene para usted. Usted puede tener un empleo sin estar realizando el trabajo, sin estar haciendo el trabajo que Dios tiene para usted. Yo tuve un empleo durante muchos años, pero yo no estaba haciendo el trabajo para el cual yo nací. Por eso yo me sentía desgraciado y me sentía incompleto realizando ese trabajo en mi empleo, porque ese empleo no era el trabajo para el que yo nací. Pero ahora usted me ve y yo gozo de tanta felicidad que hasta gordito ya me puse, porque ahora hago lo que quiero, porque ahora estoy haciendo no lo que yo quiero, estoy haciendo lo que el Padre diseñó para mi vida. Y cuando yo hago lo que el Padre diseñó para mi vida, entonces yo estoy ocupándome del trabajo verdadero para el cual yo nací. Vos también a tu vecino y dices, tú puedes tener un empleo sin estar ocupándote del trabajo que el Padre te dio. Yo tuve un empleo en el que no trabajaba en el trabajo que el Padre me había dado. Por eso me sentía tan desdichado, por eso me sentía tan inconforme, por eso me sentía tan a disgusto, porque yo no estaba haciendo el trabajo para el cual nací. Pero ahora que hago el trabajo para el que yo nací, ahora me siento como un pez en el agua, porque finalmente descubrí mi propósito y me sumergí en él. Y cuando me sumergí en mi propósito y me dediqué a trabajar en el verdadero trabajo que el Padre me dio, se activaron todos los recursos del cielo para que yo los traiga a la tierra. Amén. Pero te tengo una noticia, anímate, repite conmigo: el empleo me prepara para mi trabajo. El empleo me prepara para mi trabajo. Es decir, el empleo te prepara para tu propósito. Así lo hizo conmigo. Amén. 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 Hay unos que dicen amén, pero no saben ni lo que estoy hablando. Amén. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Usted no puede hacer absolutamente nada para Dios si no siente lo mismo que Él siente. Todo lo que usted haga sin tener el sentimiento que Dios tiene al hacer las cosas, usted lo hace para exhibirse, para presumir, para vanagloriarse, pero no para beneficiar a Dios. Todo lo que usted haga sin el sentir de Dios, usted lo hace para presumir, lo hace para exhibirse, para quedar bien, pero no lo hace porque sea parte de la voluntad de Dios. Usted no puede hacer absolutamente nada para Dios si no está sintiendo lo mismo que Dios siente. La gente va y dice, yo tengo que ir a predicar el evangelio para salvar a los hombres, los tengo que salvar. Sáquese a bañar, ese propósito no es de Dios. ¿Entendió? La religión dice, los tengo que ir a salvar. Ay, es que yo siento lo que Dios siente, y como Dios los quiere salvar, yo siento que los tengo que salvar. Y dice Dios, ¿y yo para qué los quiero salvos si no viven en el propósito? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? ¿El propósito o la salvación del hombre? El propósito. Entonces, por causa del propósito, Dios tiene que salvar al hombre, porque la única manera de poder establecer el reino, que es el propósito, es a través de la vida del hombre. Si Dios no necesitara del hombre, el hombre estaría aquí las pelas. Pero porque Dios necesita al hombre para establecer su reino, por eso lo salvó. Repite conmigo, Dios salva al hombre por causa de su propósito. ¿Está entendiendo? Entonces hay gente que dice, yo tengo el corazón de Dios porque siento tanta carga por los perdidos, y yo les digo, pues váyase con los perdidos. Yo no siento carga por los perdidos, yo siento carga por el propósito. Porque hoy en día, ¿cuánta gente hay que parece que tiene la salvación en sus templos, pero ni se ocupa del propósito? Ni conocen el propósito, ni establecen el propósito. Le pregunto, esa gente que se siente salva, encerrada en un edificio de 4 paredes llamado templo para ellos,
pero que no se ocupa del propósito, ¿le sirve a Dios? ¿Le beneficia a Dios? ¿Es útil para Dios? Vuelve a tu vecino y dile: todo lo que hagas sin sentir lo que Dios siente es exhibicionismo, vanagloria, idolatría. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque las cosas que yo hago para Dios tienen que tener el mismo sentir de parte de Él. Yo tengo que sentir lo mismo que Él siente para poder actuar igual que como Él actúa. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por propósito. Vuelta a tu vecino y dile: no puedes moverte por emociones, no puedes moverte por sentimientos, te tienes que mover por causa del propósito. Lo que tiene que gobernar tu vida es el propósito, no tus emociones. Y si tú haces las cosas por emociones, tú no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque Dios nunca hace algo por emociones. Dios todo lo que hace, lo hace para que se cumpla su propósito en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Amén. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con el mismo sentir de Él, porque estamos trayendo el cielo a la tierra y estamos trayendo el gobierno del cielo a la tierra, del Padre a los hombres. Por lo tanto, yo tengo que tener el corazón del Padre, y el corazón del Padre no es emocionalista. El corazón del Padre es un corazón que se mueve por causa del propósito. Hay un versículo por ahí en Eclesiastés que dice: Dios puso eternidad en nuestro corazón. ¿Sabe qué significa esa palabra eternidad? Propósito escondido. Dios puso propósito escondido en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del Padre no se mueve por emociones, se mueve por causa de su propósito. ¿Me estoy explicando? Déjeme decirle algo. ¡Ay, papá Dios! Tengo necesidad, papá Dios. Porque usted llora y porque usted grita, ¿Dios le va a hacer caso? No. A ver, fíjese: ¡ay, papá Dios! Tú sabes cuánta necesidad tengo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Y llega otro y dice: tu palabra dice que tú eres mi bendición. Tu palabra dice que por causa de tu vida en mí yo soy bendecido y soy bendición. Pido que se apresure esa palabra, se ponga por obra en mi vida y bendigas ahora toda mi necesidad. ¿A cuál de las dos personas escucha Dios? ¿Al chillón gritón que le dice: me muero si no me ayudas? ¿O al que le pide alineado el corazón del propósito? Alineado al corazón. Voltea a las personas y ya deja de chillar. Ayúdame con esto, ayúdame con... Dios no te oye porque llores. Dios no te contesta porque chilles. Dios no te contesta por tu necesidad, porque le llores, le brames, le revuelques. Dios te va a contestar si tú le dices que conoces tu propósito. ¿Cómo pide la religión? ¿Con simple propósito o chillando? Dios, ¿cuántas cosas necesitamos reenfocar, restaurar y reformar en nuestra vida? Solamente cuando pedimos las cosas conforme al propósito de Dios, nos es liberado el recurso. Amén. Amén. Nosotros solamente podemos edificar lo que vemos. Nosotros solamente edificamos conforme a lo que vemos. Por eso, en el Evangelio de Juan 5, 17 y 19, dice así: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y el 19 dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo está haciendo Jesús las cosas?
de Dios o lo hace de acuerdo a como Él cree? ¿Lo hace con el mismo corazón de Dios o lo hace con el corazón conforme a sus emociones? Un rey está sentado a la diestra del Padre, viendo todo lo que el Padre hace. Por lo tanto, Él puede hacer todo lo que el Padre hace en la tierra porque sabe lo que tiene que hacer. Cuando yo estoy sentado a la diestra de mi Padre en lugares celestiales, yo estoy viendo todo lo que está haciendo mi Padre. Por eso yo tengo los recursos para hacer las mismas cosas que Él está haciendo en el cielo, en la tierra, porque yo solamente puedo edificar lo que estoy viendo. Cuando yo veo lo que el Padre hace, yo tengo la capacidad de hacer las mismas cosas igual. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Todo lo que el Padre hace me lo muestra para que yo lo haga igual en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy sentado en lugares celestiales con Él, estoy viendo las cosas que Él hace, estoy viendo cómo Él las hace, entonces yo en la tierra las hago igualmente que como Él las está haciendo en el cielo. Es decir, yo soy una extensión del reino de Dios de los cielos en la tierra, a través del cual los cielos están viniendo a la tierra a través de mi vida. Por eso yo no oro para tener cielos abiertos. Los cielos abiertos están dentro. Amén. Repite conmigo, mi verdadero trabajo es aquel para el que yo nací. Pero si no conoces para qué naciste, vas a improvisar, vas a experimentar y vas a echar a perder tu vida. Vuelve a hablar por decirme, ¿para qué naciste? ¿Sabes que hay personas que tienen 70 años y no han descubierto para qué nacieron? La desgracia más grande del hombre no es que se muera. La desgracia más grande del hombre es que se muera sin haber conocido para qué nació. La desgracia más grande que te puede pasar no es morirte. La desgracia más grande que te puede pasar es morirte sin haber conocido por qué naciste o para qué naciste. Todos nos vamos a morir, pero unos se van a morir cumpliendo su propósito, otros sin haber conocido ni siquiera qué representaba esa palabra. Por eso yo siempre lo he dicho, que la tierra más rica no es la que tiene petróleo, ni es la que tiene plata, ni la que tiene oro, ni la que tiene diamantes. La tierra más rica es el cementerio, porque en el cementerio están las más grandes composiciones que jamás se compusieron, los más grandes proyectos que jamás se proyectaron, las más grandes empresas que jamás fueron constituidas empresas, porque en el cementerio están todos los propósitos de Dios enterrados con gente que nunca descubrió para qué nació. Diga, my God. Bueno, no quiere decir que Dios diga, oh meu pai en portugués. Oh meu pai. Oh meu pai. Mi Dios. Tú te vas a morir igual que yo. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia? Que yo me voy a morir cumpliendo mi propósito. ¿Y tú? Hay gente que se murió sin pintar ese cuadro de 20 millones de dólares porque jamás descubrió que era un pintor. Hay gente que se va a morir sin haber construido esa empresa de mercadotecnia porque jamás entendió que nació para tener esa gran empresa de mercadotecnia. Y hay gente que se va a morir sin haber hablado jamás del reino porque jamás entendió que su propósito era establecer un reino en la tierra. La religión se va a morir sin saber para qué nació. La religión no sabe para qué está sobre la tierra. Ellos creen que están para brincar, para danzar, para tocar el pandero, para caerse al suelo, para llorar, Ellos no aprenden. Amén. Repite, mi verdadero trabajo es aquel para el cual yo nací, llamado propósito. Repita, propósito. Cuando usted tiene propósito, usted no experimenta en su vida.
Cuando usted tiene propósito, usted no improvisa en su vida. Cuando usted tiene propósito, usted va caminando hacia el final diseñado por el Padre desde la eternidad para su vida. Dios creó nuestro final llamado propósito y después nos permitió tener un principio. Yo tengo un principio por causa de que Dios creó para mí un final llamado propósito. Entonces, lo más importante en mi vida es descubrir el propósito. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Este es Big Papa Roel. Cuando usted quiere hacer una vida normal, usted se sale fuera del propósito. Aleluya. Cuando usted quiere hacer una vida normal, usted está fuera del propósito para el que usted fue llamado. Porque usted fue llamado para hacer las cosas que los otros no pueden hacer. Yo fui llamado para hacer las cosas que otros no pueden hacer. Por eso soy un hombre de propósito. Amén. No fui escogido y llamado para hacer todas las cosas que los demás pueden hacer. No. Yo fui escogido y llamado para hacer las cosas que todos los demás no pueden hacer. Por eso yo soy parte del propósito de Dios y no de una religión más. Todos pueden hacer lo que hace la religión, pero solamente los hijos pueden cumplir el propósito del Padre. Amén. Ahora fíjense lo que le voy a decir. La religión me enseñó a pedir para poder tener y de esa manera poder hacer. Escúchenlo. La religión me enseñó a pedir para poder tener y de esa manera poder hacer. Pero el reino me revela que todo el poder está en mí para hacer siempre lo que Dios me envió a hacer. Y que yo no puedo estar pidiéndole al Padre, porque si le pido me quedo corto a la hora de pedirle. Por eso Dios me dio todo el poder y me dio todos los recursos que necesitaba por el propósito. Efesios 3:20. ¿Cómo dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. ¿Dónde? Repita. Todos los recursos te fueron dados. Todo el poder te fue dado. Pero no se activa porque estás fuera del propósito. ¿Cuándo se activan los recursos y el poder que me fueron dados para la obtención del propósito? Cuando vivo para el propósito. Mientras estoy fuera del propósito, los recursos y el poder no se activan en mi vida. Dios me dio todo el poder para cumplir el propósito, pero yo no actúo en ese poder porque estoy fuera del propósito. La religión le pide: Señor, dame esto para poder hacer lo otro, dame esto para poder tener y hacer lo otro. Y dice el Padre: ya déjame de estar molestando. ¿Por qué me dices así? Porque todo el poder ya lo puse dentro de ti. Usted no tiene que pedirle al Padre poder. El Espíritu Santo con todo el poder está dentro de usted. Usted no le tiene que pedir al Padre gloria. El Padre con toda su gloria está dentro de usted. Usted no le tiene que pedir al Dios unción. El Cristo con toda su unción está dentro de usted. Todo el poder que usted necesitaba lo tiene dentro y se va a activar cuando usted se sumerja y viva para su. Mientras no lo haga, no se va a activar nada. A mí me preguntan: oiga, apóstol, ¿cómo le hacen para orar por los enfermos y sanarlos? ¿Cómo le hacen para hacer esos milagros? Y yo les digo: yo no sé cómo le hago, simplemente sé que le hago. Yo nomás oro y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque entiendo quién soy y lo que tengo. Yo no necesito ponerme a ayunar para que Dios me dé poder.
yo entiendo que el Espíritu con su poder está en mí para que cuando yo ore suceda el milagro. Amén. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? En la religión le enseñan a las personas que el propósito por el cual el hombre nació es para ser feliz. Usted nació para ser feliz. Para con eso, y la gente dice, ay, gracias a Dios, yo nací para ser feliz. Usted no nació para ser feliz. Porque no viene, por eso no ha aprendido para qué nació. Me va a tocar por su madre María, ¿verdad? La Biblia no enseña que el hombre nació para ser feliz. La Biblia enseña que el hombre nació para hacer la voluntad de Dios. ¿Es lo mismo ser feliz que vivir en la voluntad de Dios? No. Y se lo voy a enseñar. Jesús, arriba de la cruz, siendo clavada en ella, dijo, consumado es. He cumplido el propósito en mi vida. He cumplido la voluntad de Dios y mi propósito en la vida. Y he cumplido el propósito por el cual nací. Estoy muriendo en la cruz. Consumado es. Déjeme decirle algo. Él arriba de la cruz estaba en medio de gran felicidad. Con los clavos de este tamaño estaba. ¡Ay, qué bonitos clavos! Mira, tan preciosos. ¿Cómo estaba arriba de la cruz? Él estaba en medio de un gran sufrimiento y de un gran dolor inimaginable. Dígame algo, ¿estaba cumpliendo su propósito, sí o no? Sí. Consumado es, ¿qué está diciendo? He terminado mi propósito. ¿Estaba cumpliendo su propósito, sí o no? ¿Estaba siendo feliz? Yo no dudo que lo hacía feliz el morir haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿él gozaba de felicidad en su cuerpo lo que le estaba pasando? Gozaba, estaba feliz, él se moría de carcajadas de lo que le estaba pasando. Repita, el propósito no es ser feliz, el propósito es hacer la voluntad de Dios. El propósito es ser feliz, el propósito es hacer la voluntad de Dios. Pablo dijo que él había acabado su carrera, pero lo dijo siendo azotado por los judíos, siendo encarcelado, siendo perseguido, habiendo naufragado, habiendo pasado peligros de muerte. Solamente pudo terminar su carrera, es decir, cumplir su propósito a través de mucho sufrimiento. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios 11:22 en adelante. Segunda a los Corintios 11:22 al 28 dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué vida tan feliz la de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Uy, vida, ¿quién no quiere esa vida de naufragios y cárceles y azotes y que te apedreen? ¿A poco a usted no le gustaría vivir así de feliz? Pinochos. ¿No le gustaría vivir así de feliz? Oye, la religión dice, Dios me permitió nacer para ser feliz. Yo nací para ser feliz. Voy a decir a Pablo ese cuento, ¿a qué te dice?
Ven con Jesús arriba de la cruz y dile: naciste para ser feliz, Señor, bájate de ahí, ahí estás sufriendo. Ven y dile a Pablo: oye Pablo, no manches, te pasas de listo, tú tienes que ser feliz. Mira cuántas cárceles, cuántos azotes, cuántas apedreadas, cuántos naufragios. Tú no estás viviendo en la voluntad de Dios. Porque cuando no eres feliz, tú no estás en la voluntad de Dios, te dice la religión. ¿Qué vida feliz la de Pablo? ¿Cuántos quieren la vida de Pablo? Yo quiero la vida de Pablo. Yo la quiero. Porque yo nací por causa de un propósito, no nací para ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué nací? ¿Para ser feliz o para cumplir un propósito? ¿Y qué importa si tenga que naufragar para cumplir ese propósito? ¿Qué importa si me tienen que apedrear, si me tienen que matar, si me tienen que crucificar, si me tienen que escupir, si me tienen que bofetear? ¿Qué importa si con tal de todo eso se cumple el propósito a través de mi vida? ¿Era feliz Pablo? Sí. Pero no como el mundo lo entiende. ¿Sabe que solamente ofrece parar de sufrir la religión? Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. ¿Sí o no? La religión te dice: para de sufrir. La religión es la única que te ofrece parar de sufrir y vivir una vida feliz. Porque la religión no entiende el propósito. Porque la religión no entiende la voluntad de Dios. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y de esta manera se cumple el propósito, es decir, la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el reino de Dios entendemos que no nacimos para ser felices, porque ese es un sueño guajiro de la religión y del mundo. En el reino de Dios entendemos que nacimos para hacer la voluntad de Dios. Nacimos por causa del propósito hasta que se cumple en la tierra a través de nuestras vidas. No importa lo que tengamos que pasar, lo más importante para mí es lo más importante para Dios: establecer su propósito. Establecer su propósito, y su propósito es establecer el reino. No importa si para establecer el reino me peguen, me orinen, me muerdan, no importa. Yo tengo que hacer lo que sea necesario para cumplir mi propósito. Cuando hablamos de propósito, hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, quien no conoce propósito es porque no conoce la voluntad de Dios para su vida. La felicidad no es la voluntad de Dios para mi vida, sino el cumplimiento del propósito en la tierra. El propósito para el que yo fui creado y para el que yo fui manifestado está revelado en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que es lo mismo que dice Génesis 1:27-28. Sojuzgar y señorear la tierra. Es eso, reinar. El 28. Y los bendigo Dios y les digo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Es reinar, establecer un reino. Voy a ver la expresión y dile: el propósito para toda la raza humana es el mismo. El servicio es diferente. ¿Cuál es el propósito para ti y para mí? Establecer un reino. ¿Cuál es el servicio que tú y yo tenemos que realizar? Ese es diferente. Tú puedes ser carpintero y yo albañil, y otro panadero, y otro ama de casa, y otro arquitecto, y otro ingeniero, y otro lavaplatos, y otro... El propósito es el mismo, lo que cambia es el servicio. El propósito por el que tú naciste es establecer
es ser un rey y un sacerdote para que establezcas un reino sacerdotal en la tierra. Ese es tu propósito. Y escucha lo que te voy a decir, ponme atención. Dios usará gigantes como lo hizo con David. Dios usará tempestades como lo hizo con Jesús. Dios usará cisternas, caravanas de esclavos y cárceles como lo hizo con José. Pero no usará todo esto para matarte ni para destruirte, sino para manifestar al Rey que está dentro de ti y se cumpla el propósito en tu vida. Dios no usó el gigante para matar a David. Dios usó el gigante para sacar al rey que había dentro de David. Dios no usó la tempestad para matar a Jesús. Dios usó la tempestad para sacar al rey que había dentro de Jesús. Dios no usó la caravana, la cisterna y la cárcel para matar a José. Dios lo hizo para que se activara su gobierno y él reinara en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque solamente podemos ser reconocidos como reyes después de regresar vencedores de la tentación, es decir, de la prueba del diablo en el desierto. Jesús regresó en el poder del Espíritu después de vencer al diablo en el desierto. Entró en la sinagoga judía, abrió el libro del profeta Isaías, donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. Hablaba del Mesías, que es un rey ungido. Se acabó la pila. Hablaba del Mesías, del rey ungido. Y después dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Yo soy el rey ungido, el Mesías, el Cristo. Y se sentó en la silla de madera destinada en la sinagoga para el Mesías, que es el rey ungido. Solamente cuando tú regresas vencedor de la tentación, de la prueba, del desierto, y vences al diablo, puedes ser reconocido como hijo rey. Por eso Adán nunca fue reconocido como rey, porque Adán fue vencido en su desierto, en el huerto del Edén, por la serpiente que es el diablo, convirtiéndose en una oveja perdida y siendo reconocido por Dios no como un rey, sino como una oveja perdida, que llenó la tierra de ovejas perdidas, pero no de reyes y sacerdotes para ser un reino sacerdotal. Adán no fue reconocido como rey, Adán fue reconocido como oveja perdida. Pero Jesús el Cristo regresó del desierto venciendo al diablo y fue reconocido como el rey ungido. Solamente eres reconocido como rey cuando vas al desierto, enfrentas tu prueba, vences al diablo, regresas en el poder del Espíritu y el Padre te aprueba y te reconoce como rey. Amén. Adán fue a su desierto, el diablo lo venció, lo engañó, lo hizo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios lo declaró oveja perdida. No lo reconoció como rey, lo reconoció como oveja perdida. Tus desiertos me hablan del tipo de propósito que tú estás viviendo como oveja o como rey. Amén. Amén. Repite conmigo: los gigantes Goliat en mis batallas, las tempestades en mi barca, las cisternas, caravanas de esclavos y cárceles en mi caminar no me van a provocar felicidad. Por el contrario, ¿qué provoca un gigante? ¿Felicidad o temor? ¿Qué provoca una tempestad?
¿Alegría o pánico? ¿Qué provoca una cisterna, una caravana de esclavos, una cárcel? ¿Felicidad o preocupación? ¿Sabes? Todas esas cosas no van a provocar felicidad. Escúchame, va a ser necesario que pases por algunas de ellas y no te van a provocar felicidad, pero ten la seguridad de que van a activar el propósito para el cual tú naciste. Todas ellas fueron diseñadas para sacar de ti el rey que está dentro, para que como rey cumplas la voluntad de Dios en tu vida, establecer un reino sacerdotal en la tierra. Dios diseñó ese gigante para que David pudiera manifestarse como rey. Dios manifestó esa tempestad para que Jesús el Cristo se manifestara como rey. Dios permitió la caravana, la cisterna, la cárcel para que José se manifestara en su gobierno. Y Dios va a permitir en ti todas esas cosas y no te van a provocar felicidad. Seguramente vas a ser muy desgraciado, muy desdichado, pero ten la seguridad de que todas ellas van a activar tu propósito para que seas muy responsable y estés contento de saber que se está cumpliendo tu propósito. ¿La voluntad de Dios era matar a José en la cisterna? No. ¿La voluntad de Dios era hacerlo esclavo en la caravana ismaelita? No. ¿La voluntad de Dios era dejarlo preso en la cárcel? No. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Cumplir su propósito en su vida. Cuando estés dentro de la cisterna, recuerda que Dios no te dejó ahí para que te mueras. Cuando estés dentro de la caravana de esclavos, recuerda que no te quedarás en ese lugar hasta que se cumpla el propósito en tu vida. Cuando el diablo te mete en la cárcel, recuerda que Dios está usando la cárcel para prepararte para tu gobierno. José sabía que la cisterna, la caravana y la cárcel no eran su destino final, porque Dios le había revelado su voluntad a través de los sueños proféticos. Dios le mostró su final. Dios le mostró el sol, la luna y las estrellas inclinadas delante de él. Dios le mostró 11 espigas inclinadas delante de él. Dios le dijo: tú vas a gobernar y tus hermanos se van a arrodillar delante de ti. Y cuando él estaba en la cisterna, él dijo: no, este no es mi final, esto solamente Dios lo está utilizando para que yo pueda alcanzar mi final. Y cuando él estaba en la caravana, él dijo: no, mi sueño no termina como esclavo, yo termino gobernando en Egipto y mis hermanos arrodillándose delante de mí. Y cuando él estaba en la cárcel, él dijo: no, mi sueño no termina siendo un preso, mi sueño termina con mi gobierno en Egipto. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, conoces tu propósito. Repite: cuando yo conozco la voluntad de Dios, conozco mi propósito. Y cuando conoces tu propósito, sabes que este se cumplirá a pesar de tus cisternas, a pesar de tus caravanas de esclavos, a pesar de tus cárceles en las que puedas estar metido algún día. Y que todas esas circunstancias, Dios las aprovechó para la formación de tu carácter, para que pudiera llevarte a gobernar conforme a su voluntad, como te lo mostró en tus sueños proféticos. Amén. ¿Me está entendiendo, sí? No naciste para ser feliz, naciste para cumplir el propósito. José no era feliz con la envidia de sus hermanos. José no era feliz con el rechazo de su padre a su sueño. José no era feliz ni en la cisterna, ni en la caravana, ni en la cárcel. Pero él entendió que todas estas circunstancias Dios las estaba usando para cumplir su propósito en su vida. Mira lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Mira lo que está diciendo José:
Dice, ustedes, mis hermanos, pesaron mal contra mí. Todas las cosas que me pasaron aparentemente eran por su maldad, pero Dios encaminó todas esas cosas para bien, para que se cumpliera lo que hoy vemos, para que el propósito por el cual Él me escogió se cumpliera y yo pudiera gobernar Egipto y pudiera alimentar al pueblo hambriento. Dígame amén. Está dormido, está cansado, está impactado. ¿Qué le pasa? Hay gente que está en la... no me quieres. Estoy en este hoyo y no me quieres, padre. Se le para un gigante apenas de 2 metros y me dice, ay, papá, tú ya me dejaste solo. El diablo lo mete a la cárcel. Porque no entiende que Dios está utilizando todo eso para forjar un carácter y para manifestar un rey, el rey que vive dentro. Deja de llorar en tus caravanas, deja de llorar en tus cisternas. Otra dile, ya deja de llorar en tus cisternas. Dile, deja de llorar en tus caravanas de esclavos. Deja de llorar en tus cárceles, mariquita, digo, chillón. Deja de llorar. Dile, ya deja de llorar. Todo lo que Dios está cumpliendo en tu vida, todo lo que Dios está haciendo en tu vida, es para que se cumpla tu propósito. Tus gigantes, tus tempestades, tus caravanas, tus cisternas, tus cárceles, Dios está detrás de todo eso para que se cumpla tu propósito. Deja de llorar. Deja de llorar. Cuando usted entiende la voluntad de Dios, usted entiende que aún es necesario batallar con la prensa. ¿Está entendiendo? Para poder manifestar esos cabezones que pueden entender que son reyes y dejen de vivir como ovejas. Es necesario. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Alguien necesita enseñarle a los cabezones que no son ovejas, que son reyes. No importa que sean olmecas, de los más cabezones, tiene que salir el rey que está dentro de ellos. A menos de que no sean reyes y son ovejas. Bueno, pero la lucha se hizo. ¿Pueden decir amén? Vosotros pensasteis mal contra mí. Miren, recanijos, cabezones, ustedes me quisieron matar, pero Dios convirtió todo eso para bien, para que se cumpliera mi propósito. Dios convirtió la cárcel en una bendición. Mira, mira, en Dios las cosas más malas son las cosas más buenas para ti. Mete a la religión en la cárcel, vas a ver cómo empieza a chillar. ¿Te acuerdas qué hacía Juan el Bautista en la cárcel? ¿Qué hacía el religioso de Juan el Bautista? A ver, venga, vayan y díganle que si es él el que estamos esperando o tenemos que esperar ahora. Y dice Jesús, ¿qué? Que Juan el Bautista te manda a preguntar si eres tú el que... Pues que no él me presentó como el Hijo de Dios, que no él me dijo que yo era el Cordero. Pues eso manda a preguntar, vayan y díganle al cabezón. No le digan nada, miren. Y Jesús empieza a sanar enfermos, empieza a echar fuera demonios, empieza a hacer milagros. Vayan y díganle lo que ven. A ver si así se le quita lo incrédulo. Amén. Amén. Wow, qué tremendo, ¿no? Los hermanos de José tenían una mente religiosa. Ellos querían el manto, querían la túnica. La túnica representaba los ministerios en José. José no tenía su mente puesta en la túnica. José tenía su mente puesta en el gobierno en Egipto. ¿Pero qué querían los hermanos? La túnica. Repite, la religión siempre quiere ministerios. Los reyes siempre quieren el gobierno. José no tenía puesta la mirada en la túnica. José tenía puesta la mirada en el gobierno.
Pero ¿qué dicen los hermanos? Vamos a quitarle la túnica y nos vamos a quedar y nos repartimos los ministerios. Y decía Jesús, quédense con la túnica. Yo no quiero la túnica, no me interesan los ministerios, yo quiero llegar al gobierno en Egipto. ¿Qué quiere la religión? ¿Gobierno o ministerios? La religión quiere que le digas apóstol, profeta, pastor, caminar como yo sí parezco ya, ¿verdad? Con ya desde hoy me pongo a dieta. Después de la comida y la cena. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Los hermanos de José tenían una mente religiosa. Ellos querían la túnica de colores que representaba los ministerios de José. Pero José tenía una mente de gobierno. Él no quería la túnica. Él quería cumplir los sueños de Dios, gobernando Egipto para alimentar al pueblo cuando muriera de hambre. Amén. A tu vecino y dile, si la religión quiere tus ministerios, dáselos. Tú no quieres ministerios, tú quieres gobierno. Amén. Déjame preguntarte algo. ¿Importa que la religión te reconozca como ministerio o no? Ese no es ministerio porque nadie lo ungió con aceite. No le dieron la unción de la ensalada. Nadie lo llenó todo de aceite. Ese no puede ser ministerio. Además, ningún apóstol le puso la mano encima y lo ungió ni le lavó los pies. Tengan sus cochinos ministerios. Yo no quiero ministerio, yo quiero el gobierno. Yo quiero el reino. A mí no me interesa hacer un ministerio, a mí me interesa gobernar esta tierra y alimentar al pueblo que está muriendo de hambre. ¿Quién alimentó al pueblo cuando estaba muriendo de hambre? ¿Los que se quedaron con la túnica o el que llegó al gobierno? ¿Quién alimenta al pueblo? ¿Los que tienen el ministerio o los que tienen el gobierno? Yo no quiero ministerio, yo tengo gobierno, y con el gobierno que tengo alimento a todo el pueblo. Wow. Dile a tu vecino, no busques ministerio, busca propósito, porque esta tierra no es gobernada por ministerios, y menos si son otorgados por los hombres. Esta tierra es gobernada por hijos, reyes y sacerdotes. Gracias. Gracias. Amén. ¿Quién gobierna la tierra? ¿Los ministerios o los reyes? Ay, ay, ay. Ahora que estaba en el Samaritano, llegó un ministerio ahí y llegó un hermano y dice, tengo 20 años dedicándome a alimentar a los huérfanos, a las viudas, a los de la calle. ¿Se le interesa el pastor? Y dice, no, no me han ungido todavía. Digo, pero tú pastoreas a la gente. Y dice, pues yo los cuido y todo, pero como nadie me ha ungido, pues todavía no soy pastor. Le digo, vale, Dios. ¿Está entendiendo? Eso me está esperando que le den el baño de la lechuga. Que le bañen con aceite para que pueda ser pastor. Ya están pastoreando a la gente, pero como el hombre no lo ha reconocido, él quiere que el hombre lo reconozca y le ponga un baño de aceite. ¿Se da cuenta que la religión ama los ministerios? Pero en el reino amamos el gobierno. En el reino amamos el diseño del Padre. Amamos el reino del Padre, no los ministerios. Porque a quien hay que dar a conocer es a Cristo, no el ministerio. No tenemos que dar a conocer, yo soy el apóstol. Hay que dar a conocer a Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Qué es más importante, tu ministerio o Cristo? Pues tu ministerio debe de estar escondido en Cristo. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista cuando María llegó con Elizabeth. María llegó con Elizabeth, ¿y quién brincó en el vientre? ¿Jesús o Juan? Porque Juan se estaba sumergiendo en el propósito y no el propósito en el ministerio. Juan el Bautista, como ministerio profético, reconoció el reino que tenía enfrente y empezó a brincar de Jesús. ¡Uy, aleluya, el reino! Y Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Él es el gobierno. Repite conmigo, el ministerio tiene que servir al gobierno y
no el gobierno al ministerio. ¿Qué es más importante, ser ministerio o ser rey? Esta tierra no la van a gobernar los ministerios, la van a gobernar los hijos, reyes y sacerdotes. Amén. Amén, amén. Jesús conocía su propósito. Él dijo, consumado es. Abraham conocía su propósito. Dios le dijo, de tu descendencia serán bendecidas las naciones de la tierra. Josué conocía su propósito. Él sabía que se tenía que convertir en el príncipe de su pueblo. José conocía su propósito. Él sabía que tenía que reinar Egipto. Pedro conocía su propósito. Él sabía que tenía que llegar a ser columna de la iglesia primitiva. Pablo conocía su propósito. Él sabía que se tenía que convertir en perito arquitecto de la iglesia. ¿Y tú conoces tu propósito? Hay algunos que andan como, ya digo, como barco, como valero, como velero en alta mar. El viento los avienta para todos lados. No les calientan los pentecostales, no les calientan los bautistas, no les calientan los presbiterianos, no les calientan los adventistas. Andan para todos lados porque en ningún lado les calienta. Porque no entienden el propósito. Pero cuando entiendes el propósito, entonces le dice a los pentecostales, a los bautistas y a todos los demás, sométanse al propósito y déjense de gobernar por mandamientos de hombres. Tienes que conocer tu propósito. José estaba en la cisterna, pero él sabía que ese no era su propósito. José estaba en la caravana de esclavos, pero él sabía que ese no era su propósito. José estaba en la cárcel, pero él sabía que ese no era su propósito. José lo sabía porque a él le fue revelado su propósito a través de dos sueños. Primero, su manojo de trigo estaba derecho y los demás trigos inclinados delante de él. Y después le fue confirmada la revelación, porque él vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Cuando yo conozco mi propósito revelado en la profecía, levanta tu Biblia. Cuando yo conozco mi propósito revelado en la profecía, yo sé hacia dónde voy. Aquí dice a dónde voy. Pues si usted nunca lee aquí, usted no sabe a dónde va. Si a usted le gusta leer la de vaqueros, usted va a llegar a ser John Wayne. Más Wayne que John. Pero no va a llegar a vivir su propósito. John Wayne se llama. Wayne. Pero si a usted le gusta leer el Chapulín Colorado, no contara con mi astucia. Usted va a creer. ¿Usted lee la Biblia? Pues aquí está su propósito. Pero si ve el telenovelas, usted está esperando que le aparezca Fernando Colunga para sacarla de pobre. Está soñando con su sueño de Cenicienta. Por eso sé si no se casa, está esperando a Fernando Colunga. Venga, por ella. Eso va al gimnasio. ¿Ya pasó? ¿Ya no vas al gimnasio? ¿Quién no nuevo? A ver, ¿cuáles son los que están de moda ahora? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y cuando usted no lee la Biblia, usted no sabe a dónde va. Si usted se pone a leer al Chapulín Colorado, usted quiere que no contaba con su astucia. Si usted lee el libro vaquero, usted quiere llegar a ser como John Wayne. Y si usted lee esos libros del caballo de Troya, usted quiere ser E.T. Y no. La gente no conoce su propósito porque no conoce la profecía. Parece cosa de risa, pero tú eres el resultado de lo que conoces. ¿En dónde está revelada la profecía? Dice la Biblia que la palabra es la profecía más segura. ¿En dónde está revelado mi propósito? En la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Otra vez, deja de leer el telenovelas, el telenotas, el Hola, el libro vaquero, Chapulín Colorado, Chavo del Ocho.
Deja de leer esas porquerías y ponte a leer tu Biblia. En tu Biblia está revelado tu destino profético, tu propósito profético. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Así que cuando José estaba metido ahí en todos esos lugares, él dijo: aunque mi padre no cree en mí y aunque mis hermanos me envidien, yo sé que ellos se van a doblar su rodilla delante de mi autoridad y de mi gobierno donde el Padre me está llevando. Yo no voy a morir en esta cisterna. Yo no me voy a quedar esclavo en esta caravana. Yo no voy a quedarme en esta cárcel. Todo esto va a pasar y mi propósito se va a cumplir. Cuando tú conoces tu propósito final, ni la cisterna, ni la caravana, ni la cárcel pueden detener el cumplimiento de tu propósito, porque tú conoces cuál es tu final. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esa barca? Jesús estaba dormido y se levanta la tempestad y todos vienen: maestro, maestro, la barca se hunde. ¿Sí o no? Yo quiero que te pongas a pensar en esto, que de repente a veces no pensamos. Tenemos cabeza pero no pensamos. Yo sí quiero un poquito. ¿A qué se dedicaba Juan, Pedro, Jacobo y Santiago desde chiquitos? ¿Y a qué se dedicaba Jesús? ¿No era carpintero? Y se levanta, repite, se levanta la tempestad. ¿Y el carpintero corrió con los pescadores o los pescadores con el carpintero? ¿Quiénes eran los que pueden arreglar el problema? ¿El carpintero o los pescadores? ¿Y qué estaba haciendo el carpintero? ¿Cómo estaba? Y aquellos casi tiraban la puerta. Con razón, ahora entiendo por qué están por aquí. Y como aquellos: ¡ábrele, ábrele, ábrele! Y Jesús estaba. ¿Por qué? Y Jesús sale y dice: bueno, ¿qué se traen? ¿Por qué no dejan dormir, cara? Señor, solo a ti se te ocurre dormir. ¿Qué no estás viendo la tempestad? ¿Qué no son ustedes pescadores? Señor, nos vamos a morir. ¿Cómo gritaban? Nos vamos a morir. Y dice Jesús: ¿nos vamos a qué? Nos vamos a morir. Le dice: nos vamos a morir. Pero bien, a ti se actuar bien. ¿Cómo? Tener lágrimas. ¿Cómo decían? ¡Nos vamos a morir! Y Jesús decía: ¿quiénes? ¿Cómo decían? Nos vamos a morir. Ella sí tiene cara de pánico. ¡Nos vamos a morir! Y Jesús dice: ¿quiénes se van a morir? ¿Qué no estás viendo que la tempestad nos va a matar? Tranquilos. ¿Conocen eso? Aquí está revelado el propósito de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y aquí dice que yo me voy a morir crucificado en una cruz. Esta tormenta no me puede matar. Y aquí dice que ustedes son enviados a predicar a todo el mundo. No han ido ni a Chinconcuac, tampoco se van a morir, cabezones. Denle un aplauso a Cristo, por favor. No voy a morir ni a Chinconcuac has ido y te quieres morir. Para con eso. Cuando no se conoce el propósito, se inventa cada fantasía. ¡Ay, me voy a morir, Dios! Y dice Dios: ni a Chinconcuac has ido. ¿Cómo te vas a morir si el propósito es que vayas a las naciones? Señor, tú también te vas a morir. Yo no voy a morir en una cruz, no en una tempestad. Tienes que conocer su propósito. Ya me imagino a David cuando se le vino el gigante y dice: ay, pobre chaparrito, lo van a matar. ¿Qué pensaba David? Ahora es cuando darle chicharrón al caldo. Ahora es cuando. Ahora es cuando manifestar el rey que hay en mí. Cuando tú conoces tu propósito, los gigantes hacen los mandados. Cuando tú conoces tu propósito, aunque estés chaparro, el chaparro es el gigante. ¿Por qué? ¿Por qué el gigante no intimidó al chaparro? Porque el chaparro era el gigante y el gigante era el chaparro. Porque uno conocía el propósito
y el otro no? ¿Por qué la tempestad hizo que se acobardaran los pescadores, pero no el carpintero? Porque los pescadores no conocían su propósito, pero el carpintero sí. ¿Por qué la cisterna, la caravana y la cárcel no acobardó al soñador? Porque el soñador había soñado su destino final, pero los otros cabezones solamente querían los ministerios. Cuando usted conoce su propósito, usted se enoja. Usted dice, ya, basta de tanto abuso. Pero después te asocias y dices, tengo que cuidar las ovejas. Esto solamente los líderes están entendiendo. Porque tú conoces tu propósito, pero las ovejas no. Solamente un rey conoce su propósito. Repite, David era un rey. Conocía su propósito. Repite, José iba a ser puesto en un reino. Conocía su propósito. Jesús, el Cristo, es un rey. Conocía su propósito. Le digo algo, los reyes conocemos nuestro propósito. Las ovejas no. Y porque los reyes conocemos nuestro propósito, sabemos que nada nos va a matar hasta que hayamos terminado nuestra carrera. Como Dios la diseñó. Porque Él creó un final para después darle un principio a todas las cosas. Yo estoy en esta tierra y tú estás en esta tierra porque Dios nos había dado un propósito final. Y cuando tú conoces ese propósito final, no va a haber nada que pueda detenerte. Por eso la Biblia dice, ahí en Romanos 8:28, fíjate cómo dice. ¿Cómo dice Romanos 8:28? Y sabemos, repite, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Les ayudan? Vos te hablas por decir y dile, los gigantes, las tempestades, las cisternas, las caravanas de esclavos, las cárceles, hasta la vieja de Potifar, te sirven para que se cumpla tu propósito. ¿No es cierto? ¿Sí o no? A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Sabes? Esta situación que estás pasando, Dios la diseñó, no para matarte, sino para forjar tu carácter como rey. No reniegues de ella, porque Dios te la preparó para forjar tu carácter. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Él no te va a dar una carga más pesada de la que puedas soportar. Él no te va a dar una cárcel cuando necesitas una cisterna. Él no te va a dar una cisterna cuando necesitas un gigante. Él no te va a dar un gigante cuando necesitas una tempestad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, repite, a los que conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien para que se cumpla Él. Connie era necesaria en mi vida para que se cumpla mi propósito. Por eso no reniego. Que la agarró. Y yo era necesario en el propósito de Connie. Por eso ella no reniega. Ella sabe que yo soy necesario. Su osito de peluche. Porque de eso nosotros. ¿Tú qué? Liberen a Willy para con eso. Para que esté delgado va a ser. ¡Amén! ¿Cuántos aman su propósito? Entonces deja de renegar. Lo que estás pasando, Dios te lo mandó para sacar el rey que hay dentro de ti. Yo no sé qué estás pasando, pero lo que sí sé es que Dios lo permitió en tu vida para manifestar el rey que vive dentro de ti.
Porque sin esa situación tan difícil, tú serías una oveja. Pero con esta situación tan difícil, Dios va a manifestar el reino. Dáselo fuerte. Amén. Voy a terminar, porque ya me dio hambre. Ah, no es cierto. Termino. Repite conmigo: los gigantes. Y ahí me ayudas: las tempestades, las cisternas, las caravanas de esclavos, las cárceles, no son obstáculos en mi vida. ¿Sabes por qué no son obstáculos en tu vida? Porque ellos hacen y permiten que se manifieste y se exprese el rey que hay dentro de ti para cumplir tu propósito. Pero ¿sabes qué sí es un obstáculo en tu vida? Tu carne. Amén. Tu gigante más grande es tu carne. Porque el único enemigo del propósito es las pasiones y deseos de la carne, que van en contra de la voluntad de Dios. La vida del yo, que se revela en contra de la voluntad de Dios para mi vida. Esos sí son gigantes con los que tengo que luchar cada día. Amén. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de este día? Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos aquí. A partir de este día, voy a dejar de renegar. Voy a dejar de hablar en contra de las personas y de las circunstancias que se han levantado en mi contra para forjar mi carácter de rey. Y a partir de esta tarde, yo decido aprovechar todas las cosas para que me ayuden a bien, para que se cumpla mi propósito y yo pueda vivir como un rey y pueda establecer un reino sacerdotal en esta tierra conforme a tu voluntad. Gracias por cada gigante, gracias por cada tempestad, gracias por cada cisterna, gracias por cada caravana de esclavos, gracias por cada cárcel en la que yo he tenido que estar, gracias por cada hermano que me envidia y gracias por cada padre que no cree en mí, porque gracias a las personas y circunstancias yo manifiesto el rey que soy y tú formas un carácter de gobierno en mi vida para que yo pueda gobernar y para que pueda alimentar a mucho pueblo que está muriendo de hambre. Los reyes alimentamos al pueblo cuando muere de hambre. No es el que tiene la túnica, es el que tiene el gobierno, el que impide que el pueblo muera de hambre, porque el que tiene el gobierno tiene el trigo puro para alimentar al pueblo muerto de hambre. Gracias, Señor, por mi destino profético. Gracias
he vencido al mundo, porque todo lo que